Quería comenzar esta exposición diciendo que lo que vamos a ver en esta circunstancia es el desarrollo de dos modelos avanzados dirigidos a dos configuraciones de colisión muy particularmente definidas. La primera es la colisión colineal, a la cual la definimos como aquella en la cual los vectores velocidad de ambos vehículos yacen en una recta que une el centro de masa de ambos vehículos. En esta situación, el impulso angular resulta nulo, con lo cual no hay rotaciones como consecuencia del choque, y esta situación permite que el caso pueda ser analizado como masas puntuales. Y es el primer caso que vamos a ver a continuación con lo que llamamos la teoría general de la colisión. El segundo modelo que vamos a presentar hoy es de aplicación para las colisiones excéntricas, sobre todo las colisiones laterales excéntricas, en las cuales el impulso angular no resulta nulo, y como consecuencia de ello, después de la colisión se producen rotaciones muy importantes que no pueden dejar de ser tenidas en cuenta. Este caso requiere que los vehículos sean considerados como cuerpos rígidos, con su masa y con su inercia, y una serie de características que van a demandar de un estudio más detallado. Vamos a analizar ambos casos, digamos, en una presentación de orden general, y en cada caso vamos a presentar un ejemplo, y luego de esta presentación, como dije hace unos minutos, vamos a responder a todas las preguntas que ustedes nos dejen en el chat. Veamos entonces la colisión colineal, y para ello remitámonos al concepto de velocidad equivalente de barrera, o EBS por su sigla en inglés. Este es un concepto que desarrolló Kenneth Campbell en 1974 y que dice que todo trabajo de deformación en un vehículo como consecuencia de un choque disipa una cierta cantidad que es igual a un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad equivalente de barrera. Es la expresión que tenemos allí, un medio de m por EBS al cuadrado. Es una definición, y el concepto que deberíamos tomar es que en cualquier caso, la deformación de un vehículo es igual a aquella que se hubiera registrado si el vehículo hubiera sido lanzado contra una barrera rígida, contra un paredón, a una velocidad igual al valor EBS. Es decir, es un valor teórico que representa la cinética de la colisión en la energía disipada en ese vehículo. Fíjense ustedes que es una velocidad equivalente, no es la velocidad a la que circulaba el vehículo y chocó. Y eso es lo que vamos a ver en unos instantes. Es la velocidad, repito, a la cual, si el vehículo hubiera chocado contra un paredón, hubiera experimentado la misma deformación. Esta relación nos permite invertir los temas y decir que la EBS es simplemente por transposición, por pase de términos, la raíz cuadrada de 2 veces la energía disipada dividida la masa del vehículo. Y esta es una de las primeras conclusiones de Kenneth Campbell que nosotros queremos, digamos, rescatar para utilizarla en la reconstrucción de choques colineales. La segunda, digamos, una consecuencia quizás de esto, es que todo vehículo que choca contra una pared a una velocidad EBS tiene una variación de velocidad igual a 1 más E por EBS. ¿Por qué es esto? Es el coeficiente de restitución, o algunos dirán el coeficiente de rebote. Es decir, el vehículo va a llegar al
a la barrera con una velocidad EBS y va a rebotar en el sentido contrario con una velocidad de rebote igual a E por EBS. La variación total de velocidad, como la variación se mide como la diferencia de velocidades, y la velocidad de rebote negativa, va a ser justamente la suma de 1 más E por EBS. La tercera característica que se obtiene en un ensayo de impacto, en un crash test, es que el coeficiente de restitución es proporcional a la velocidad EBS por una ecuación del tipo de la que estamos presentando aquí y que solo es a los fines ilustrativos. Es decir, no vamos a ingresar en el desarrollo de las ecuaciones, la historia y el significado de esto. Lo importante es que el coeficiente de restitución depende de EBS. Y entonces acá nos aparecen dos condiciones típicas del choque. Una es la variación de velocidad delta V, que es función de la restitución, y la restitución, ambas como función de V. ¿Sí? Esto nos habla de la importancia de este valor de velocidad equivalente de barrera para analizar el choque. Cuando se produce el choque de dos vehículos, en una situación colineal como la que estamos analizando, lo que se produce es una variación de velocidad en el tiempo de ambos. En el caso de uno de ellos, disminuyendo su velocidad hasta llegar a la posición de fin de impacto, y el otro incrementándola hasta alcanzar la velocidad también final de impacto, que debe ser distinta y debe ser mayor que la velocidad del vehículo 1. Esta es la condición para que el choque finalice. Lo que estamos representando, repito, es en un diagrama velocidad en función del tiempo durante el choque, es decir, durante esos decenas de milisegundos en los cuales los vehículos están en contacto entre sí, deformándose, intercambiando velocidad, aceleración y energía. Una característica de esta configuración, de esta representación matemática de la colisión, es que hay un instante en que los dos vehículos tienen la misma velocidad. Es decir, uno va disminuyendo hasta llegar a lo que será una velocidad inferior a la del segundo, mientras el otro va incrementando para superarlo, y por lo tanto hay un punto donde ambas curvas se han de cruzar. Este punto lo vamos a llamar como velocidad del centro de masa. A la izquierda, arriba, hay un diagrama tomado de un ensayo en un choque por alcance de un vehículo detenido con otro en movimiento, y ustedes pueden ver que los datos recogidos tienen una forma semejante a la de nuestra representación ideal. La dinámica de la colisión que hemos estudiado nos indica que este choque de un vehículo de velocidad V1 y un vehículo de velocidad V2, en el caso que estamos representando sería un vehículo detenido, pero puede ser cualquier valor de velocidad positivo o negativo, siempre menor que V1, va a tener siempre esta configuración, y que nosotros podemos analizar ese choque entre los dos vehículos, como dos choques de dos vehículos contra una barrera que se mueve a la velocidad del centro de masas. Es decir, si nosotros representáramos un ensayo de impacto, el vehículo 2 sería la barrera, que tendría velocidad cero al principio y al final. Tendría exactamente esta configuración. Y este valor
velocidad 1 menos velocidad del centro de masa, en términos absolutos, porque en un caso será positivo y en otro negativo, es la EBS característica de cada uno de los vehículos y va a ser una representación de la deformación y de la energía disipada en cada uno de los vehículos. Esto es simplemente una pequeña síntesis de lo que es la teoría dinámica de la colisión. Pero que nuevamente acá nos dice que en una colisión se van a plantear estas situaciones. Supongamos que nosotros quisiéramos analizar la variación de cantidad de movimiento de los vehículos entre el instante que inicia la colisión, cuando ambos tienen las velocidades V1 y V2, y el instante en que ambos alcanzan la velocidad común o velocidad del centro de masa, es decir, entre estos dos puntos. Por lo tanto, por conservación de la cantidad de movimiento, M1 por V1 menos Vc, o sea, la diferencia de velocidad que recorre en este tiempo, que es este tramo V1 menos Vc, debería ser igual a M2 por Vc menos V2. Esto es simplemente aplicación de la conservación de la cantidad de movimiento en el choque, que es la base de la mecánica de Newton. Por lo tanto, como lo que está entre paréntesis V1 menos Vc o Vc menos V2 es, en términos absolutos, la velocidad equivalente de barrera del vehículo 1 y del vehículo 2 respectivamente, nosotros podremos escribir esta ecuación que resulta ser una ecuación fundamental. M1 por EBS1 igual a M2 por EBS2. Y esto nos permite despejar de esta manera el valor de la velocidad equivalente de barrera de uno de ellos en función de la velocidad equivalente de barrera del otro, del antagonista, y la relación de masas entre ambos vehículos. Dicho de otra manera, nosotros teóricamente podríamos hacer todo el análisis conociendo la deformación y la velocidad equivalente de barrera de uno solo de ellos y la masa de ambos, por supuesto. Esto es lo que llamamos, digamos, la teoría del antagonista desconocido. Es decir, no me resulta necesario conocer la deformación de uno de los vehículos si tengo la del otro, porque la puedo deducir en términos de velocidad equivalente de barrera por esta ecuación. Por favor, silenciar los micrófonos. Luego teníamos esta otra ecuación, que la variación de velocidad será 1 más E por EBS. Fíjense ustedes que la variación de velocidad de 1 será desde V1 a V'1, o sea, es EBS, este valor, más este pequeño valor que se demuestra matemáticamente que es igual al valor de restitución por el valor de BS. Y lo mismo pasa con el vehículo 2. Habíamos visto entonces también que esto era el coeficiente de restitución, es una función también de esta velocidad equivalente de barrera. Y por último, lo que podemos ver directamente, sin ninguna demostración, que la diferencia de velocidades entre V1 y V2, el valor absoluto, fíjense que en este caso V2 es negativo, quiere decir este es un choque frontal, los dos vehículos vienen uno hacia otro de frente, ambos con velocidades de signo contrario. Esta diferencia de velocidades termina siendo la suma de EBS1 más EBS2. Y estas tres ecuaciones representan lo que llamamos la teoría general de la colisión, que nos permite abordar una infinidad de casos de colisiones colineales o cuasi colineales, y en particular algunas bastante complicadas,
no porque las colisiones sean complicadas, sino porque no siempre se dispone del dato de todos los vehículos. Es decir, este concepto del antagonista desconocido es el que nos permite hacer ese abordaje. Vamos a ver una aplicación para el caso de un choque en cadena, o sea, de un choque sucesivo de 3 vehículos. Aquí estamos presentando los datos, las fotografías de deformación del vehículo central. El único dato que tenemos es ese, y de los otros vehículos, del que estaba por detrás y del que estaba por delante, solo sabemos la marca y eventualmente cuántos tripulantes llevaba cada uno, es decir, podríamos estimar con bastante aproximación la masa de 1 y de 3, pero en términos de datos concretos solamente conocemos la deformación trasera y delantera del segundo vehículo del Chevrolet. No voy a detenerme en este procedimiento que es, digamos, la aplicación de los modelos clásicos de deformación, que basados en la teoría de Campbell, hay distintos modos de hacerlo, todos dan valores razonablemente convergentes. Lo que voy a dar es solamente como conclusión que lo que podríamos deducir que el trabajo de deformación atrás en el vehículo 2 puede estar en el orden de los 30 a los 50 kilojoules. Y en el choque delantero, según la deformación también del vehículo 2 adelante, en un rango de 12 a 20 kilojoules. Estos son los datos que tenemos. Si con estos datos nosotros procesamos las ecuaciones que acabamos de ver y lo hacemos con una planilla de cálculo que nos vaya relevando todo ello, nosotros tendríamos que plantear algunas hipótesis. En primer lugar, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? 2 choques sucesivos. O sea, este es el choque del vehículo 3 contra el vehículo 2 y este es el choque del vehículo 2 contra el vehículo 1. Vamos a partir de la idea de que el 1 y el 2 estaban detenidos al momento de ser colisionados, muy cerca uno de otro, o sea, una distancia de apenas 1 metro o 2 a lo sumo. Y por lo tanto, podemos decir que entre que finaliza el choque primero y comienza el segundo choque, el vehículo 2 apenas si se desplaza esa diferencia que puede ser de pocos centímetros o de 1 metro, metro y medio a lo sumo, se desplaza tan poco que en cualquier condición la energía disipada en esa traslación breve hasta chocar, no en la traslación que tenga posterior, sino en la que va desde que termina la colisión con el vehículo 3 atrás y comienza la colisión con el vehículo 1 por delante, en ese interín la pérdida de energía es despreciable. Es decir, una característica del choque en cadena es que los vehículos suelen estar muy cerca unos de otros y por lo tanto esta hipótesis es una excelente aproximación a la realidad. Decía que nosotros colocamos en una planilla de cálculo las relaciones que fuimos tomando para el choque delantero y el choque trasero, con las masas de los 3 vehículos, con un valor de estimado en principio, que después podemos verificar según la EBS que nos dé, y colocamos este valor de LD, vamos a poner el mínimo en la primera situación, 12 adelante, 30 atrás, o sea, la condición de mínima. En esta planilla realizaremos todos los cálculos iterativos, y llegaremos a la conclusión de que si el vehículo 1 estaba detenido y el vehículo 2 también estaba detenido, el vehículo 3 colisionó a 50 kilómetros por hora. Es la condición
de mínima que hemos tomado. Si tomáramos el mismo cálculo, pero con la condición de máxima deformación, o sea, 20 adelante y 50 kilojoules atrás, el cálculo nos daría 65 kilómetros por hora. Es decir, que con esta técnica, con esta teoría, y solo conociendo el valor de deformación atrás y adelante de uno de los vehículos, nosotros podemos determinar todas las cadenas cinemáticas del choque, porque también sacaríamos a qué velocidad fue lanzado el vehículo 2 contra el 3 y a qué velocidad debió salir proyectado el vehículo 1. Como tenemos todos estos valores determinados, alguna otra referencia, por ejemplo, el desplazamiento total que tuvo el vehículo 1, nos podrá confirmar si estaba más cerca de 16 o más cerca de 20 kilómetros por hora. Pero supongamos que en vez de 20 nos da que el vehículo 1 tenemos alguna referencia, por ejemplo, una huella de frenada, un derrape, alguna referencia que nos dice que el vehículo 1 salió, o sea, cuando terminó el choque tenía una velocidad de 40 kilómetros por hora. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra hipótesis de que estaban detenidos era falsa y que como este vehículo, si hubiera estado detenido, salió a 20 kilómetros por hora, al haber salido a 40, al momento de ser chocado estaba circulando a 20, es decir, a 40 menos 20, o a 40 menos 16, a 24. Es decir, que lo que nosotros hemos visto hasta ahora con este modelo y con este cálculo es solamente el esquema interno de colisión. Nos va a faltar alguna referencia del desplazamiento final de los vehículos, de alguno de los vehículos, para confirmar si estaban detenidos o si estaban en movimiento. Pero esto ya es parte de otra deducción. Lo importante es que yo quisiera reflejar es que con los datos de un vehículo nosotros podemos analizar la integridad del choque. Y en el caso del choque en cadena, podemos integrar a ambos. Pero además, fíjense ustedes, uno podría haberse equivocado y decir que en vez de 12 y 20, estos fueran 35 y 70. Pues bien, si fueran 35 y 70, las EBS no serían las que están dando aquí y no habría una relación de impacto, de masas y de impacto con los EBS de los otros vehículos y por lo tanto no habría una EBS delantera correspondiente. Es decir, que este sistema, el momento en que tenemos las deformaciones atrás y adelante del vehículo, permite que sea autocorregible, autocontenido. Está, digamos, librado de nuestros errores más groseros. El error que vamos a admitir es esta indeterminación que tenemos de los valores y que dice que estamos en 50 o 65, es decir, tenemos un 30% de error en la estimación. Vamos a ver un caso de colisión excéntrica alineada, es decir, en este caso, si bien los vehículos no están en forma colineal, están yendo en la misma dirección, en este caso en el sentido contrario según la fotografía, y van a finalizar rotando una cierta cantidad. No me voy a detener con la rotación, porque esto es un tema de cinemática que excede el tema de esta conferencia, pero sí quiero decir que cuando hay una colisión excéntrica, aparece un factor G, que es la relación entre el cuadrado del radio de giro dividido la suma del cuadrado del radio de giro y el cuadrado de la excentricidad de la colisión, que
digamos, cuando se aplica la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, nos da como una suerte de reducción de la masa. En realidad es un coeficiente físico, permiso. Es un coeficiente físico, porque está relacionando excentricidad y radio de giro, que es el momento de inercia dividido por la masa. Pero cuando aparece en la ecuación se lo suele atribuir a la masa y hablar de una masa reducida Gm. G siempre va a ser menor que 1 y será una masa reducida. Y entonces la ecuación se puede volver a escribir en los términos que habíamos visto, esto simplemente que en vez de comparar con masas, compararemos con masas reducidas. Este es un concepto importante que nos va a servir en lo que vamos a ver a continuación. El caso es la colisión oblicua o doblemente excéntrica. Es decir, es excéntrica, como vimos en el caso anterior, pero además no está alineada, tiene un grado de oblicuidad. El caso más frecuente son las colisiones laterales. Este es un caso, digamos, genérico, que está estudiado en la física, que tiene soluciones bastante complejas, una de ellas, la más clara, la más, técnicamente la más sólida, es la de Hirotoshi Ishikawa del año 94, que es el autor que nosotros seguimos en el tema, y que plantea una conservación del impulso, ya no de la cantidad de movimiento, sino del impulso, porque se trata del impulso lineal y angular. Lineal produce desplazamientos y angular produce rotaciones. Es decir, en estas ecuaciones, esta expresión en forma matricial, está la conservación del impulso general, del impulso generalizado, lo llama Ishikawa, para un caso general de colisión en cualquier, digamos, configuración. Este es un sistema, digamos, una matriz compleja, porque habría que conocer una serie de términos que conceptualmente podría establecerse de la siguiente manera. En el centro de impacto, es decir, en el centro del punto de contacto de los vehículos, se conserva el impulso. Y el impulso es el producto de la masa por la variación de velocidad. Claro que la velocidad del centro de impacto no es otra cosa que la combinación del desplazamiento y de la rotación del vehículo en ese punto, o sea, la expresión de ese punto del desplazamiento y la rotación, algo bastante complejo. Como delta V es un vector, J resulta ser un vector, si el impulso es un vector, y como es un vector, tiene componentes en dos direcciones, una normal y una tangencial, características de un sistema de coordenadas NT muy particular, que ahora vamos a ver, y que para estas componentes JN y JT, las matrices que acabamos de ver tienen estas expresiones donde estos términos tienen el significado que vamos a desarrollar a continuación. Lo que vamos a ver es simplemente qué significan los términos de JN y JT, y vamos a analizar también una relación entre JT y JN a través del coeficiente R. En esta ecuación lo que es importante tener en cuenta es que están expresadas, por un lado, las velocidades relativas en la dirección de n y en la dirección de t. Las masas de choque, que vamos a explicar en un momentito qué es cada cosa, y el coeficiente de restitución en la dirección normal y en la dirección tangencial. Es decir, la tesis
de Chicago, la tesis, digamos, la tesis de esto es que hay una composición del impulso en una dirección de n y de t que tiene su propio coeficiente de restitución y sus propias masas de choque m sub n y m sub t. Y una m0 que vamos a ver qué significa. Vamos por las masas de choque. Para todo aquel que haya alguna vez visto la ecuación de conservación de la energía, que está aquí escrita en una forma un tanto particular, simplemente hemos sacado el 1/2 de los valores cinemáticos y lo hemos reemplazado por 2 en el trabajo de deformación, de la energía de deformación, disipada por deformación. Si uno despeja de esta ecuación el valor de LD, la expresión que va a quedar es la siguiente: 1/2 del producto de las masas sobre la suma de las masas por el cuadrado de la diferencia de velocidades por un factor 1 menos c cuadrado. Y esta es la que llamamos la masa de choque. Es decir, el producto de las masas dividido la suma de las masas, lo vamos a llamar la masa de choque. Pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos considerando un choque en la dirección n y un choque en la dirección t, y habrá excentricidades en la dirección n y en la dirección t, por lo cual aparecerán factores de reducción g en la dirección de n y en la dirección de t. Y todo ello va a, digamos, a confluir en definir una masa de choque Mn en la dirección de n y una masa de choque Mt en la dirección de t. Vimos por allí un valor m sub 0, que es el producto de la excentricidad del choque en el vehículo 1, N1 y T1, sobre el momento de inercia, más el producto de la excentricidad en el vehículo 2 sobre el momento de inercia. Y esto es un factor de excentricidad o moderador de excentricidad que, si ustedes lo analizan con cuidado, verán que cuando no hay excentricidad, o sea, cuando uno de los términos n o t se vuelve nulo, 0, este valor se vuelve 0 y ya no participa de esto. Se producen ambos vehículos, como sería el caso de una colisión colineal, el valor de m resulta 0. Y todo es más sencillo, como acabamos de ver hace unos minutos. Bueno, los coeficientes de restitución serán la variación de velocidad luego, al finalizar el impacto, sobre la diferencia de velocidad al comenzar el impacto. Y como dijimos, al finalizar el impacto, la velocidad de los vehículos es la velocidad de desplazamiento más la componente tangencial debido a la rotación. Y ello da estas expresiones. No es intención que ustedes las memoricen, no está dado para esto esta charla, sino para ver conceptualmente de qué trata la situación. Volvemos entonces. Hay un valor Jn y un valor Jt. Eso depende de unas masas de choque Mn y Mt, de un factor de moderador de la excentricidad M sub 0, de los valores de velocidad relativa, Br sub n y Br sub t, y de los coeficientes de restitución en la dirección de n y de t. Y hay un valor que es la relación de impulsos, o de la ubicuidad del impulso, Jt sobre Jn, o sea, dividir esta ecuación sobre esta, que para el caso particular que E sub n y E sub t fueran nulos, tendría la expresión de un valor crítico dado por esta ecuación simplificada. Es decir, el RC o R crítico o relación de componentes crítica de impulsos depende de las masas de choque, depende
de las velocidades y de las velocidades relativas. Como recordarán ustedes, las masas de choque dependen de la masa de los vehículos y de la excentricidad, para determinar el factor G. Y la velocidad relativa en la dirección n y t depende de la velocidad y de la dirección que tomaban cada uno de los vehículos. Esto determina que este coeficiente R sub C sea una especie de documento de identidad del choque que estamos analizando. No hay dos choques que tengan el mismo RC, porque no hay choques que combinen la misma relación de masa, la misma excentricidad y la misma velocidad relativa en ambas direcciones. Es decir, que este factor característico R sub C nos cuenta o registra todo lo que es específico del choque. Y saber su valor pasa a ser la clave para determinar, digamos, para poder resolver estas ecuaciones en términos de reconstrucción de un caso. A través de ensayos, empíricamente, es decir, verificando que existe esto, se ve que el valor RC, que si uno despeja estas ecuaciones y despeja los valores de BRT y BRN, o sea, el cociente de velocidades relativas en la dirección de T y de N, y eso lo llama KRM, simplemente un número, va a ser una expresión de RC. Y lo que es llamativo es que este valor KRM tiene una expresión, digamos, la tendencia de una gran cantidad de casos, marca que en general se aproximan a una curva de segundo grado de este tipo. Y esto es una característica esencial que permite, digamos, analizar valores probables, valores cercanos a la realidad de RC y de KRM. Hay otras relaciones, yo no quiero marearlos, pero tienen que ver con los ángulos alfa y tita digamos, el ángulo de choque y el ángulo de tangencia, valores particulares, que establecen la relación directa entre los valores de las velocidades V2 y V1. O sea, ya aquí esto todo es función de los ángulos y obviamente de las masas que están representadas en esta ecuación por los coeficientes KRM que aparecen en el numerador y en el denominador. Finalmente, como siempre hay una relación de energía entre la energía disipada y la energía total del sistema, se puede escribir, se puede despejar una de las dos velocidades como una función de la relación de estos factores. Es decir, son ecuaciones muy largas, muy complejas, pero todas están hablando de un choque particular, donde dos vehículos de masa M1 y M2 que se encontraron con direcciones que formaban un cierto ángulo alfa entre sí y con una excentricidad dada por los ciertos valores que pueden medirse en los vehículos, pueden determinar este factor KRM y estos otros factores integrados y despejar un valor de velocidad. Esta es la esencia del modelo, que como ustedes verán es un modelo que se puede comprender conceptualmente, quizás con un cierto esfuerzo, pero es comprensible porque nos habla de conservación del impulso y de conservación de la energía, pero del punto de vista operativo resulta muy laborioso, es decir, requiere hacer una gran cantidad de cuentas y como todo esto es un proceso de experimentación, de aproximaciones sucesivas,
es prácticamente imposible abordarlo con digamos, con el cálculo manual. Es necesario sistematizar el cálculo, que es lo que hacemos. Bueno, quiero pasar un poquito rápido sobre algunos detalles. Lo que nosotros desarrollamos para esto lo aplicamos para la colisión lateral, en particular, que es la que nos interesa, y desarrollamos una simple planilla de cálculo, que es un Excel, corre, digamos, en todos los sistemas que reconocen a este utilitario de Microsoft, es decir, inclusive en sistemas abiertos que tienen cuando digo abierto me refiero a no pensar, ¿no? Y que yo simplemente quiero mostrar a través de un ejemplo cómo se puede arbitrar esto. Obviamente no vamos a hacer las cuentas, simplemente voy a mostrarlo. Aquí tenemos un choque que ha sucedido en una arteria, en un cruce de calle urbano, un choque aproximadamente ortogonal, del cual tenemos la deformación de los dos vehículos, el frente de uno y el lateral de otro, y la posición final de ambos, referida de esta manera con la fotografía y con el dibujo. Como hay una marca de barros dispersos, nos da una idea aproximada del punto de impacto, y eso nos lleva a aproximar una posición de contacto al momento de impacto, del cual vamos a deducir todas las coordenadas y en función de ello las excentricidades, y los desplazamientos y rotaciones que han tenido estos vehículos como consecuencia de ese choque. Hecho esto en la planilla, lo que vamos a hacer es cargar datos, o sea, en forma ordenada, en primer lugar, características de los vehículos, la masa, la distancia entre ejes, la relación de carga en el eje delantero, o sea, qué proporción de la carga total se descarga en el eje delantero, el radio de giro y un radio de rotación. La geometría de la colisión, que va a estar dada por los ángulos y por las excentricidades o coordenadas que podemos deducir a partir de la deformación de los vehículos. Y luego un sector que nos va a reclamar que demos relaciones de posimpacto, por ejemplo, los ángulos que han rotado ambos vehículos, qué distancia se han desplazado del punto de impacto hasta el reposo, qué ángulos, qué dirección tienen esos desplazamientos, el factor de desaceleración, el famoso mu que vamos a aplicar para este caso, un factor de derrape, y a partir de aquí todo lo demás es calculado, es decir, los valores de MN, voy a ir un poquito para atrás, no, para adelante, los valores de MN, los valores de MN, MT, M0, los valores de G y todo lo demás son calculados directamente en la planilla porque son simples ecuaciones rígidas que no tienen ningún tipo de, digamos, de alteración. Una vez que nosotros incluimos estos datos, todo lo demás puede ser calculado y entonces eso lo hace. La planilla trabaja como una herramienta en auxilio nuestro. Entonces, si hemos cargado los datos, debemos cargar también ciertas características como un rango de exploración donde buscar un valor probable de RC y de KRM. También deberemos cargar un valor posible, una fracción de energía con una cierta variación. Son detalles operativos de la planilla. A lo que yo quería llegar es que la planilla nos va a devolver valores altamente probables con sus correspondientes coeficientes de restitución, energía disipada y demás, para que nosotros cotejemos si estos valores son satisfactorios. Y este es el resultado que nos devuelve, o sea, para un caso. Pero nosotros, utilizando esta misma planilla, lo que podemos hacer es variar ciertas condiciones. Por ejemplo, variar el ángulo de la dirección de salida de uno de los vehículos
y la relación entre la energía disipada por deformación y la energía total del choque, e ir buscando distintas combinaciones y ver en qué medida los valores que obtuvimos aquí varían con estas variaciones. Y hacerlo, digamos, para distintas consideraciones, por ejemplo, con dos ángulos de colisión distintos, y vemos que efectivamente hay variaciones, pero que esas variaciones, para una gama bastante amplia y para una combinación bastante aleatoria de factores, no resulta tan importante, y que nosotros podemos llegar a una conclusión razonablemente acertada, razonablemente acotada, de las velocidades de ambos vehículos en esta circunstancia. De esta manera, nosotros tenemos la posibilidad de acceder a un, digamos, a un sistema complejo de ecuaciones que requiere una serie de operaciones y valores a determinar intermedios de una manera razonablemente económica, digamos que luego de cargar los datos y analizar bien la configuración del choque, que es lo que demanda de nosotros, el cálculo es cuestión de pocos segundos, y podemos sacar distintos valores haciendo combinaciones de estos parámetros y hacer análisis amplios del tema. Esto es lo que quería reflejar. Son dos modelos avanzados en el sentido que permiten abordar el choque en cualquiera de sus configuraciones, con los datos que son disponibles, sobre todo la deformación de los vehículos y el desplazamiento post-impacto, y arrojar resultados razonablemente acotados dentro de un margen de error que siempre tendrá que estar aceptado en el tema. Esto es lo que quería contarles, y a partir de ahora vamos a abrir la posibilidad de ir a las preguntas. Cuando la diferencia de masa es considerable, mayor a un 100%, querrás decir seguramente cuando hay una relación de masa de 2 a 1, ¿no? O sea, uno que pese 2000 y otro que pese 1000, así lo entiendo yo. Por supuesto que sí, y relaciones más grandes también. O sea, si quisieras aplicarlo a casos de ómnibus con automóviles, o camiones con automóviles, no habría problema. Daniel Ferrero pregunta, ¿de dónde obtiene los valores de energía disipada en kilojoule? Aplico un modelo clásico, Crash 3, un modelo de Prasad, o cualquiera de ellos. Lo hago también con una planilla de cálculo que también está disponible, y hacemos, digamos, en función del perfil de deformación y de las características del vehículo, da un rango de valores posibles para esto. Amán Sánchez pregunta, el coeficiente de restitución del ejemplo de 0,5 se ve bastante alto. ¿Qué valores tiene referencia? Yo he visto que está entre 0,1 y 0,3. Efectivamente, a veces en colisiones laterales es de esperar hasta, digamos, restituciones del 0,9, porque estamos hablando de restituciones tangenciales, que es un concepto un poquito más grande. Además me preguntaba si esta planilla aplica al caso de autobús con un vehículo. Sí, claro, por supuesto. Es un problema de conocer los datos del autobús y del automóvil, pero una vez o del vehículo liviano, pero una vez que lo tenemos, es así. Sí, por supuesto. Mariano, cursos que inician ahora. Ya estábamos con un curso de atropello de peatones, pero ya
hemos cerrado la inscripción, empieza el martes que viene. Habrá otros seguramente el año que viene. En el mes de octubre pensamos, les va a llegar a ustedes una invitación, posiblemente alguna encuesta o cosa por el estilo, a abrir un ciclo de charlas y un curso práctico sobre estimación de la deformación, de la energía disipada en deformación, estudio de los crash tests y demás, uso de planilla de cálculo, etcétera, etcétera. Esto es lo que vamos a hacer, y vamos a hacer también, creo yo, llegar a hacer en el año todavía un curso sobre teoría general de la colisión. Está enlazado uno con otro. Un poco, yo hoy los di muy rápidamente. Los datos, Daniel, sí, por supuesto. Los datos de rigidez de los vehículos están disponibles en el sitio de NHTSA y hay mucha bibliografía al respecto. Yo no puedo extenderme ahora, pero están disponibles. Los valores, las características propias de los vehículos, la ficha técnica, ¿de dónde los sacamos? Bueno, esto está hoy está en Internet. Antes había que hacer todo un trabajo con los fabricantes o con los concesionarios. Hoy esto está disponible en Internet. Uno coloca la marca del vehículo, el año, el modelo, le pone ficha técnica y seguro le van a aparecer no menos de 3 opciones. En general tomamos todas porque puede haber pequeñas diferencias y uno ajusta a valores promedios, ¿no? La planilla, ¿cómo la obtengo? Pregunta Claudio. Por ahora solamente con los cursos de colisión lateral, porque esa planilla requiere un tratamiento muy especial, no está disponible así abierta. Así que, si te interesa, Claudio, lo que deberías hacer es estar atento. Ya este año no vamos a dar cursos de colisión lateral, salvo que haya algún pedido especial de alguna institución. Si los hay, les vamos a informar, les van a llegar correos de invitación. Así que es eso, pero el año que viene va a haber seguro. Los crash tests están disponibles en una página de Estados Unidos donde se obtienen los coeficientes A y B para realizar el cálculo de formación, por supuesto que sí, Leonardo. Amán pregunta, dependiendo de la información que presenta un automóvil, conocer qué fracción de la energía cinética se emplea en la deformación. No, directamente te va a dar la totalidad de la energía cinética disipada. Luego la relación es un problema del choque, no del vehículo. O sea, habrá que analizar todo el conjunto. Javier, en caso de no contar casi datos, ¿considera válido aproximar la velocidad de salida iguales para el caso de un bus y una motocicleta? No, yo no considero que se pueda suponer nada. No me parece, ¿sí? Los datos siempre hay, el problema es qué datos hay y cómo nosotros podemos operar con estos datos, ¿no? Pregunta Anaí, ¿este modelo funciona cuando luego del impacto se presenta un vuelco y posterior arrastre? Por supuesto, porque toda velocidad, digamos, aquí hay que agregar otro tema que es el tema de vuelco. Todo vuelco se inicia con una cierta velocidad de deslizamiento lateral según las huellas que se hayan dejado, ¿no es cierto? Por lo tanto, haciendo ese modelo de vuelco y trayendo los resultados como dato a la planilla, por supuesto, también puede operar ese caso. Yo quiero aclarar que la planilla no es mágica. La planilla lo que hace es simplemente calcular con los datos que les damos. Y los datos que les damos son los datos que nosotros obtenemos en el lugar del siniestro, en las fichas técnicas, en los parámetros físicos que existen en la bibliografía. Es decir, nosotros tenemos que hacer todo un trabajo para alimentar de datos a la planilla. En el caso del vuelco que preguntan ahí, tendremos que analizar a qué velocidad se produjo el vuelco. Eso fue una consecuencia del choque, ¿no es cierto? Y la planilla está analizando el choque, por lo tanto, lo va a incorporar si se lo damos como dato cinemático.
Javier pregunta si en el libro están estos modelos. En general, todo lo que estoy dando hoy es de un desarrollo posterior a la segunda edición del libro. Está en algunos artículos en la página web, está en los materiales de los cursos que damos, y va a haber publicaciones en el año que viene sobre algunos de estos temas. Los temas los cursos que damos tienen una bibliografía básica que es generada por nosotros en idioma castellano, o sea, siempre con referencia a toda la bibliografía existente, y son, digamos, quedan disponibles para el que realiza el curso. Así que esto, digamos, no hay problema. El libro siempre viene detrás porque es la edición consolidada de los apuntes o de los textos que usamos en los cursos. Siempre, lo más avanzado siempre está en los cursos, ¿no? Amans me pregunta cómo conseguirlo en Guatemala. Por favor, escribime a garcia@perarg.com.ar y vemos allí cómo se puede llegar. Gracias a todos los que dicen gracias. Y bueno, entiendo que ya las preguntas se han agotado, así que les agradezco la presencia, estén atentos, siempre vamos a tener cada tanto alguna de estas charlas gratuitas. Habrá algunas charlas que no son gratuitas, pero son muy accesibles, y esas charlas generalmente están enlazadas con cursos prácticos. Muchas gracias a todos, y nos vemos a la brevedad. Buenas noches.